Les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo y esperamos que este día esté lleno de grandes bendiciones para su vida. Hoy queremos hablar bajo el tema fe abundante. Fe abundante. Y quiero leer en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 8, y también voy a leer en el libro de los Salmos, el capítulo 56 y el verso 3. Pero primeramente vamos a leer Mateo 8. Vamos a leer solamente los versos del 23 al 27. Yo creo que es un relato bíblico muy conocido, pero muy importante para ayudarnos a alcanzar a tener esa fe abundante. Y en Mateo 8, 23 al 27 dice que, y entrando él, hablando de Jesús, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y en el Salmo 56, el verso número 3, dice el salmista: en el día que temo, yo confío en ti. Sabemos que cuando el miedo y la preocupación desafían nuestra fe, podemos estar seguros que Dios nos sostendrá. Y quiero que se mantengan pensando en eso a través de este corto estudio bíblico, porque es muy importante reconocer que en esos días difíciles tenemos que estar seguros que Dios es el que nos sostiene. No solamente tenemos fe cuando todas las cosas van bien, sino que nuestra fe es probada en esos otros momentos. El relato de Marcos de esta historia dice que Jesús invitó a los discípulos a ir al otro lado del mar. Y tan pronto como entraron en la embarcación, Jesús encontró un lugar tranquilo y cayó en un sueño bien profundo. Se pueden imaginar que Jesús estaba cansado, ministrando, caminando, y lo hacemos también nosotros cuando nos sentamos en el auto y otra persona está manejando. Si tenemos la oportunidad, después de un día largo, vamos a cerrar los ojos y vamos a descansar. Jesús hizo lo mismo y cayó en un sueño bien profundo. Y yo me imagino también que los discípulos prácticamente hicieron lo mismo, ¿verdad? Porque las presiones del ministerio eran grandes y había que aprovechar cualquier momento para poder descansar. Este mar de Galilea es un mar que, aunque pequeño, pero tiene muchas historias y tiene muchas tormentas que se generan ahí en cualquier momento. Sabe que los discípulos no sabían, ¿verdad?, que todo iba a ir bien en el camino. Cuando se montaron en la barca, el viento estaba tranquilo, el día estaba muy bueno, muy bonito, muy tranquilo, pero no había forma de poder predecir el tiempo, como hacemos ahora. Posiblemente vamos y buscamos el app en nuestro celular, en nuestro móvil, y vemos a ver cómo va a ser el día. Y nos preguntamos si miramos a ver cuándo va a ser el viento, cuándo va a llover, todo lo demás, y muchas veces pues no hacemos cosas esperando a ver cómo va a ser el día. Pero ellos pues no tenían esa cosa que tenemos nosotros hoy, que podemos saber de antemano cómo va a ser el día, por lo menos con respecto al clima. Entonces pues ellos están en la embarcación
y de repente llega una grande tormenta. Salió de la nada prácticamente. Las olas y el viento estaban azotando el barco y era bastante fuerte porque tenían temor de morir. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un barco y han atravesado por tormentas, pero a la verdad es que es algo que es bien, pero que bien fuerte. No solamente a nuestra mente, sino que también nuestro cuerpo también siente la presión de esas olas. Muchas veces nos enfermamos y nos debilitamos estando en esas grandes tormentas en el medio de la mar y nos sentimos débiles y creemos que no podemos seguir hacia adelante. Entonces nos damos cuenta, es una palabra que se utiliza aquí, es la palabra sismos, es una palabra griego. Nosotros conocemos, ¿verdad?, en el español lo que significa un sismo, pero en el griego lo que significa es el mar cuando está bien agitado, como si fuera un terremoto, fuera de control. Marcos y Lucas relatan que el barco estaba prácticamente a punto de hundirse. Imagínense, el barco estaba a punto de hundirse, ellos estaban dentro del barco y su fe en ese momento estaba siendo probada. Pero recordémonos que Jesús estaba a bordo del barco. Jesús siempre está con nosotros. Aun cuando parece que no lo está, Él está con nosotros. Ellos miraban a Jesús y lo vieron que Él estaba dormido. Eso fue lo que ellos vieron. Físicamente hablando, sí, Jesús estaba dormido, pero Él estaba dormido para probar la fe de esos discípulos de Él. Llegó el momento en el cual los discípulos se dieron cuenta que no había ningún tipo de esfuerzo humano para poder ser salvados en ese momento. En otras palabras, ellos sabían que el que estaba manejando el barco no podía hacer mucho porque el viento, el mar, era más fuerte de lo que ese barco podía aguantar. Y muchas veces llegamos a ese momento en el cual nuestras fuerzas se nos acaban, nuestros ánimos se nos acaban, nos damos cuenta de que todo lo que tenemos a nuestra mano no nos puede ayudar. Entonces cuando llega ese momento, entonces es que invocamos el nombre de Jesús. Pero entonces cuando ellos invocan el nombre de Jesús, se dan cuenta que Jesús está dormido y lo sacuden y lo despiertan para despertarlo, y sus palabras son bastante, demuestran bastante desesperación. Dicen: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Sálvanos, que estamos a punto de morir. Ellos tenían miedo, pero Jesús no tenía miedo. Su respuesta a los discípulos que estaban en pánico fue una palabra firme en la cual Jesús los estaba reprochando. Fíjese que en Mateo 8:26 Jesús le habla y le hace una pregunta. Le dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Fíjense que el temor es contrario a la fe. Cuando tenemos fe, no hay temor. Y Jesús nos lo está enseñando ahí cuando les reprocha su falta de fe. Pero entonces Jesús se pone en pie, y cuando Jesús se pone en pie, lo primero que viene a mi mente es que Él se para en su autoridad y reprende a los vientos y también reprende el mar. Donde había una grande tormenta, ahora hay una gran calma. Se desaparece la tormenta más rápido de lo que tomó en generarse o formarse. Entendemos que Jesús tiene dominio sobre todo lo creado. Nosotros lo sabemos y también los discípulos lo estaban experimentando. Pero llega este momento en el cual ellos pudieron en realidad
descubrir y entrar en una dimensión del ministerio de Jesús que solamente pudieron entrar en ese ministerio, en esa parte de su ministerio, mejor dicho, a través de una tormenta. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Significa que Dios permite que vengan tormentas a nuestras vidas para que podamos entrar en una dimensión más profunda con Jesús, para que podamos entender claramente que Jesús es el que nos da la vida, que Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos, sino que también su nombre, cuando lo utilizamos, Él provee en grande manera. Y entonces lo que eso hace es que genera una grande fe en nuestras vidas y el temor tiene que irse. Escuchemos las palabras de ellos. Ellos experimentaron, ellos vieron cuando Jesús dijo, calla y enmudece. En otras palabras, detente, sométete. No tienes ahora ningún tipo de poder porque Él mandó para que todo se detuviera. Entonces los discípulos se preguntan entre sí y dice, ¿qué clase de hombre es este que controla los poderes de la naturaleza? Fíjese, eso es lo que ellos están hablando ahí. Dice, incluso los vientos y el mar le obedecen. Eso lo vemos en Mateo 8:27. Jesús se reveló a sus discípulos como el Dios de la tormenta. El temor de los discípulos se transforma ahora en fe, en una fe bien profunda, en una fe abundante por su persona y por su palabra. Él se pone en pie, dice, habla y el viento y el mar enmudecen inmediatamente. Hoy podemos aprender varias cosas al considerar las tormentas que tú y yo estamos enfrentando. Sí, estamos enfrentando muchas tormentas. A lo mejor no serán físicamente hablando, pero sí estamos atravesando por muchas situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles nos ayudan para que podamos depender más de Dios y que tengamos una fe abundante. En primer lugar, si tú eres un discípulo de Jesús, tienes que saber que seguirle podría significar navegar en situaciones tormentosas. Las cosas siempre no son, como decimos, color de rosa. No todo se pone bien inmediatamente. Recordemos que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, y él no quiere quitar lo que Dios nos ha dado. Estamos nadando en contra de la corriente cuando seguimos a Jesucristo, y el enemigo y la carne no están contentos y van a atravesar diferentes situaciones que son necesarias. Jesús sabía que vendría la tormenta y que sus discípulos iban a tener pánico. Jesús lo sabe todo, Él sabe lo que vamos a atravesar, Él sabe por qué estamos atravesando por varias pruebas simultáneas. Él lo sabe. Las tormentas no son otra cosa que una oportunidad para milagros. Jesús escogió fortalecer la fe de los discípulos en lugar de reducir su estrés ese día. No solamente es sentirnos bien, es tener una fe que sea profunda. En segundo lugar, la fe no se prueba en pruebas en días soleados. Yo miro hacia afuera y el día se ve muy bonito, 70 grados, está soleado, todo muy bien. Pero unos días atrás hubo una grande tormenta que aunque duró poco tiempo, pero no se veía todo bien. Y muchas personas en los días soleados bajan la guardia y Dios quiere probar nuestra fe en todo lugar y en todo momento. La fe se pone a prueba cuando la vida está fuera de control, cuando los vientos de la adversidad están aullando y las olas de los problemas amenazan con hundir
tu barco. Ese es el momento en el cual la fe está puesta a prueba, cuando en verdad tenemos que reconocer que Dios está en control de todas las cosas. Muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios cuando lo necesitamos? ¿Está dormido? ¿Está ausente? A lo mejor dicen que no le preocupa la tormenta por la cual están atravesando, porque muchas veces parece que Dios está durmiendo cuando estás pidiendo ayuda. Pides ayudas, no escuchas su voz y en tu mente parece que Él no se preocupa por ti. Pero ustedes han demostrado obediencia siguiéndolo al barco. Fíjese, los discípulos, nosotros, ustedes, todos hemos sido obedientes porque estamos en el barco con Jesús. Le seguimos y estamos ahí con Él. Pero ahora, aunque Jesús está con nosotros en el barco, o nosotros estamos en el barco con Jesús, ahora parece que Él está distante y parece que está dormido. Pero recordémonos que en Hebreos 11:1, cuando habla y describe lo que es la fe, dice que la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven. Esa es la fe, la evidencia de las cosas que no se ven. La fe confía en que Dios tiene el control incluso en medio de la tormenta. Jesús espera más de aquellos que le conocen. Los discípulos estaban asustados y su fe fue reprobada. Jesús les dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienes miedo? ¿Y por qué no crees en mí? La pregunta que debes considerar por ti mismo es, ¿puedes confiar en Dios en medio de la tormenta? Jesús sabía que en el futuro sus discípulos, nosotros, se enfrentarían a pruebas ardientes y tormentas de persecución y que no siempre Jesús iba a estar con ellos y con nosotros. Entonces, pues Jesús lo que hace es que nos prepara y tenemos que aprender a confiar en Él en medio de la tormenta. Recuerda que Jesús siempre está en el barco contigo. El barco puede ser una celda de prisión, puede ser la sala de emergencia, como que puede ser la corte. Tu tormenta puede venir en forma de un accidente o el informe negativo que nos da el doctor. Tu tormenta puede ser a través de la muerte de un ser querido, pero Jesús siempre estará en el barco contigo y tiene el poder de calmar la tormenta tan rápido como esa tormenta comenzó. Nuestra fe en Dios durante los tiempos de dificultad nos lleva a un nuevo nivel de comprensión de su poder. Quiero decir eso otra vez. Nuestra fe en Dios durante los tiempos de dificultad nos lleva a un nuevo nivel de comprensión de su poder. Cuanto más violenta es la tormenta, más visible es la calma. Cuando llegó la tormenta, se llamaba una gran tempestad de viento. Después de la reprimenda de la tormenta, la Biblia dice que hubo una grande bonanza. En otras palabras, hubo una grande calma. Los miedos a los que te enfrentas pueden ser reales, como que pueden ser cosas que nos imaginamos. Puedes tener temores racionales, como el miedo de los discípulos, como que también puedes tener temores que son irracionales, como el temor de que a Dios no le importa por lo que tú estás atravesando. Los temores, sean racionales o sean irracionales,
pueden tener el mismo efecto paralizante, sea real o sea imaginado. Cuando crees que estás ahogándote en el mar, ahogado en deudas o ahogado en la desesperación, el sentimiento es el mismo. Primera de Juan capítulo 4 verso 18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor. Recordémonos que la palabra de Dios es refrescante. No niega la realidad de nuestra experiencia humana, sino que nos eleva a un nivel de fe más alto, un nivel de fe superior. El salmista, como leímos al principio, él escribió: en el día que temo, yo confío en ti. Durante la tormenta, cuando los discípulos fueron a despertar a Jesús, Marcos 4:38 lo registra haciendo una pregunta donde ellos dicen: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que perecemos? ¿Cuántas veces en tu vida te has preguntado si Dios realmente se preocupaba por ti? En las tormentas de tu vida, ¿ha aparecido Dios en silencio como si estuviera durmiendo? ¿Sentiste que temías que hacer sonar una alarma para despertarlo? Es bastante difícil pasar por una tormenta, pero sentir que Dios te ha abandonado y no le importa trae desesperación. El apóstol Pedro, también en una experiencia en un barco, en una noche tormentosa, compartió los sentimientos de aquellos que dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Más tarde, cuando Pedro escribió su primera epístola, hizo una declaración sobre la ansiedad que era apropiada para un pescador, donde él dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Echa toda tu ansiedad sobre él, sobre Jesús, porque Jesús tiene cuidado de nosotros. En el crisol de la adversidad, Pedro aprendió que no importa cuán tormentosa sea tu vida, puedes poner tu confianza en el Señor. Puedes poner tu confianza en el Señor porque Él se preocupa de ti. ¿Entiendes esto? Está en el barco contigo y Él se preocupa por ti. Cuando los discípulos despertaron a Jesús, Él respondió preguntándoles: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Eso se ve en Marcos 4:40. La preocupación es la fe al revés. Preocupación es la sensación de que tus miedos van a suceder. Lo que tú tenías temor de que iba a acontecer, eso te está atemorizando y te está controlando. La preocupación es creer que a Dios no le importa y que las cosas van a empeorar. La preocupación se hace a cargo cuando permites que tu mente se detenga en dificultades o problemas. Los expertos en el tema de la preocupación dicen que usted nunca debe preocuparse solo. Vas a conseguir soluciones cuando compartes tus preocupaciones con un amigo de confianza, un amigo que se preocupa en ti. ¿Y qué mejor amigo que Jesús? Habla con Jesús, comparte con Jesús cuáles son tus preocupaciones. Cuéntale cuáles son tus temores.
déjale saber lo que estás experimentando. Por lo tanto, cuando te veas vencido con preocupación o con miedo, pon tu confianza en Jesús porque Él se preocupa por ti. Confía en Él. Dice la palabra, confía en Él y Él hará. La preocupación tiene que irse a algún lado. Dentro de ti es una fuerza que tiene potencial para destruirte. Pero cuando echas tus cuidados al Señor, te pones a su cuidado. Pregúntate hoy, ¿qué te preocupa? ¿Sientes que has seguido tu fe en una circunstancia que de repente ha sacudido tu mundo? ¿Parece que Jesús está dormido en tu tormenta? Hoy te digo, para acabar, ten fe en Jesús porque Él tiene el poder de calmar tu tormenta. Pon tu fe en Jesús. Él es el único que tiene el poder de calmar tu tormenta y llevarte a salvo a la orilla. En tiempos de preocupación, recuerda que Dios te sostendrá. Confía en Él. Él permite estas cosas para que tu fe abunde, para que tu fe crezca. Confía en Él. Confía en Él. Porque en los días de temor es cuando tenemos que más confiar en Jesús. Dios te bendiga mucho y hasta la próxima vez. Te saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.